Hola, soy Antonio del Olmo. Aquí en pantalla podéis ver mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier petición. Aquí podéis enviarme un correíto. En este vídeo que vamos a ver ahora, voy a explicar los componentes más puramente ETL, esos componentes que se suelen utilizar para procesos de extracción, transformación y carga de los datos, ya sea desde ficheros, desde base de datos, etcétera. Pero son esos componentes que nos van a permitir hacer join entre distintos conjuntos de datos, son esos componentes que nos van a permitir hacer una agregación de la información, una ordenación, un filtro, etcétera, ¿vale? Para ello vamos a utilizar tres tablas muy sencillas que tenemos importadas en MySQL. La primera va a ser una tabla donde está la información de los agentes, de esos agentes que tengo en mi compañía que venden productos, ¿vale? Tengo un listado de todos ellos. Por otro lado voy a tener un listado de los productos que están a la venta con su descripción de producto y su precio correspondiente, y por otro lado tendría lo que sería pues mi tabla de hechos, que son los pedidos que se realizan de cada producto y que vende cada uno de los agentes, ¿vale? Si a una se le da esa tabla, como veo, de momento está vacía, ¿vale? Para ello, como ejemplo, voy a utilizar unos ficheros. Tenemos aquí un fichero de agentes, que es con el que hemos cargado la tabla de agentes. Tenemos un ficherito de productos con la descripción de cada uno de ellos y su precio. Y después, mensualmente, emulamos que nos va llegando un fichero de pedidos, ¿vale? Por cada uno de los meses, con la información pues básica. La fecha en la que ha llegado, el ID de producto que se ha vendido, qué agente lo ha vendido, el número de pedidos y el importe que esta venta ha supuesto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es cargar la información de todos estos ficheros de pedidos en la tabla correspondiente, ¿vale? La tabla de MySQL pedidos. Para ello vamos a crear un job. Como siempre vamos a crear un job de prueba. Bueno, en lugar de prueba le vamos a llamar carga pedidos. Job de carga de pedidos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es importarme la estructura que tiene cada uno de estos ficheros de pedidos, ¿vale? La estructura de todos es la misma, así que con coger cualquiera de ellos, ¿vale? Voy a poner aquí fichero pedidos, cojo cualquiera de ellos, 2907 por ejemplo, y al siguiente le marco la opción de que la primera columna, de que la primera fila son los nombres de las columnas, y configuro el metadata. Como os dije, siempre las longitudes de los ficheros me gusta dejarlas vacías para que no me trunque ningún campo, ¿vale? Todos los cojo como tipo integer. Perfecto, pues ya tendría aquí mi fichero de pedidos. Lo que ocurre es que esto está apuntando a un solo fichero y yo quiero cargar todos los ficheros que existan, ¿vale? Para ello, ¿qué hacemos? Pues utilizamos el componente FileList, que lo vimos el otro día, lo que hace es sacarme el listado de todos los ficheros que existen en una ruta en concreto, ¿vale? Voy a apuntar a esta ruta. Vamos a ponerle las barras. Ponemos la barra del 7 para que no haya problema con Java, ¿vale? Y en el File Mask le tengo que poner una máscara para que únicamente me coja los ficheros que empiecen por pedidos guión bajo, ¿vale? Para excluir los ficheros de agentes y el de productos, que serían mis ficheros de dimensión, ¿vale? Pues le voy a poner que me coja todos aquellos que empiecen por pedido.asterisco y terminen en CSV, ¿vale? Esto me hará un listado. Entonces, en este fichero ya no voy a leer uno como constante, sino que voy a leer el fichero que me dé el FileList. De FileList, current file path, que me da ruta más nombre de fichero, ¿vale? Y esto que voy a hacer, lo voy a cargar en mi tabla. Si yo me vengo a mi conexión de MySQL, le voy a extraer esquemas, voy a extraerme la tabla de pedidos, que ya lo tengo por aquí, ¿vale? Voy a cogerme la de agentes para luego. Le doy a finalizar. Siempre que se pueda, cogemos los esquemas de repositorio, para si modificamos algo que se modifique automáticamente en todos los jobs, ¿vale? Y lo que hacemos es incluir el flujo main directamente en esta tabla de pedidos, ¿vale? Si yo ahora le doy a ejecutar, uno a uno irá cargando la información de todos los ficheros que existan con el prefijo de pedidos, ¿vale? Si yo ahora me vengo a la tabla y le hago una select, pues efectivamente me aparece información de todos los meses. Vale, pues ya tengo aquí una información de mi tabla de hechos y mis dos tablas de dimensión para poder hacer algún ejemplo con los componentes de procesamiento más puro ETL.
El primer componente que vamos a ver es el Tmap, que es uno de los componentes más potentes que tiene Talend porque tiene un montón de opciones para la configuración. Se utiliza para hacer joins entre distintos orígenes de datos, y digo distintos porque ya no son solo dos flujos los que le pueden entrar, ¿vale? Siempre va a tener un flujo main y uno o varios flujos lookup, que es donde va a ir a buscar la información según el tipo de join que le ponga. Y a la vez que tiene varias, que puede tener de una a varias entradas, también puede tener de una a varias salidas, cada una de ellas comportándose de forma distinta, ¿vale? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger nuestra tabla de pedidos, vamos a incluirla como un MySQL input y vamos a cruzarla, por ejemplo, con la información de agentes. Lo incluimos como un input y vamos a incluir el componente Tmap. Este componente Tmap, como he dicho, tiene un solo flujo main y varios flujos lookup. Esto es importante para el tipo de join, ¿vale? Porque siempre en el left outer join la información que va a prevalecer va a ser la del flujo main. El flujo main va a ser el primer flujo que yo le conecte a este componente, siempre. Como veis, ya se me ha puesto en tipo main. Ahora, cualquier origen que yo le conecte se me va a poner siempre como lookup, ¿vale? Si nos hemos equivocado, podemos marcarle esta conexión como lookup o podemos marcarle esta conexión como tipo main, ¿vale? Y nos metemos a la ventana de edición de este componente. Aquí, como podéis ver, tenemos una pantalla de edición específica para el Tmap, donde tenemos los flujos de entrada, tendríamos todas las entradas aquí separadas y tendríamos toda la parte de las salidas, donde yo puedo crear una o varias. Puedo crear tantas salidas como yo quiera, ¿vale? Ahora veremos qué opciones le podemos dar a cada una de ellas. Yo de momento me voy a crear una sola salida. Lo que quiero hacer es un join entre esta información, porque quiero sacar la información de la fecha, el producto, pero en lugar del ID agente quiero sacar su nombre y sus apellidos, ¿vale? Quiero sacar la información descriptiva de este agente, ¿vale? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cruzar estos dos flujos, tengo que hacer una relación entre ellos dos. ¿Cómo hago la relación? Pues por ID agente. Pues simplemente bajando la opción de ID agente, ya tendría la información cruzada, ya tendría el join realizado, ¿vale? Ahora, ¿qué información quiero sacar? Pues quiero sacar el campo fecha, lo arrastraría. Quiero sacar la información del ID de producto, la arrastraría. Quiero sacar el nombre y el apellido. Pues lo que hago es venirme al flujo de abajo e incluir esta información. Quiero sacar el número de pedidos y el importe de pedidos, ¿vale? Ya tendría realizado mi join, ¿vale? Si yo le doy a OK e incluyo un log para poder ver en tiempo de ejecución qué información me saca, y yo ejecuto esto, me va a dar la información de todo el mapeo que yo tengo realizado haciendo el join entre la información de la tabla de pedidos y la tabla de agentes, ¿vale? A cada uno me colocará su nombre en concreto. ¿Qué opciones más hay? Pues como veis, aquí hay una llavecita donde aparecen varias opciones. La primera es el Lookup Model, ¿vale? ¿Esto qué significa? Lo puedo cargar solo una vez, toda la tabla de Lookup, o puedo recargar esta información por cada uno de los registros. Eso se suele utilizar si la tabla que yo estoy insertando o la tabla que yo estoy actualizando es la misma tabla con la que estoy realizando Lookup, voy a tener que marcarle la opción de que me lo recargue por cada uno de los registros que se ejecute, porque esa información al inicio del proceso no estaba, pero puede ser que la haya insertado en tiempo de proceso y tenga que hacerme el lookup posterior, ¿vale? El Match Model, que puede ser con Unit Match, puedes devolverme todas las filas, la primera coincidencia o todas las coincidencias que existan, ¿vale? Nosotros por defecto lo vamos a dejar en Unit Match. El tipo de join, ¿vale? Si por defecto viene el left outer join, si queremos hacer un inner join, simplemente tendríamos que marcarle esta casilla. Vamos a dejárselo marcado para únicamente sacar la información de los agentes que existan en mi dimensión. Almacenar datos temporales. ¿Esto qué es? Pues el Tmap es un componente que han optimizado de tal forma que todos los datos de lookup, ya que las lookups se suelen hacer a tablas de dimensión, esta información se almacena en caché para que las búsquedas sean muy rápidas, para que las búsquedas sean indexadas. Entonces, si yo tengo una tabla de dimensión o por cosas del proceso necesito hacer una lookup sobre una tabla que tiene muchos registros, que es una tabla de hechos o etcétera, pues podría habilitar esta opción para que no se me llenase la caché, sino que paginase memoria en disco duro, ¿vale? Sería una opción de optimización. Bueno, pues ya tenemos nuestro modelo marcado. ¿Qué opciones tendría en la salida? Como he dicho, puedo crear tantas salidas como yo quiera, en cada una de ellas con los campos que crea necesario, ¿vale? Puedo crear salidas distintas con campos distintos.
Otra de las opciones que tenemos aquí es la llavecita, donde tenemos tres opciones. Capturar la salida rechazada. Capturar la salida rechazada del inner join, ¿vale? Esta opción es interesante porque si nosotros tenemos un modelo específico y le decimos este id agente y le marcamos esta opción como true, por aquí me van a salir todos los id agentes que se rechacen en el inner join con esta tabla. Es decir, me van a salir todos los id agentes que vengan por el flujo de la tabla de pedidos que no existan en la dimensión de agentes. ¿Vale? Esta sería una de las opciones. Y la otra es capturar la salida rechazada. ¿A qué se refiere esto? Nosotros en esta salida podemos generar un filtro. Podemos decirle que la fecha sea igual a 2009-07. ¿Vale? Para sacar únicamente la información de julio de 2009. Si yo ejecuto ahora, únicamente me saldrá la información esta. Se procesa todo, pero en la salida filtra esa salida. Si yo en esta salida le marco un true, lo que me va a aparecer por esta salida es todo lo que no sea 2009-07, es decir, la salida rechazada de este filtro. ¿Vale? Con estas opciones son con las que podemos jugar y son las que hacen que este componente sea muy versátil, ¿vale? Después en la pantalla de en medio tendríamos la parte de variables, que es donde nosotros podemos crear cálculos intermedios en variables que van guardando su valor de registro a registro. Es decir, si yo necesitase utilizar el valor de un registro en el siguiente, en estas variables es donde yo podría llegar a utilizarlo. ¿Vale? Veremos algún ejemplo en siguientes vídeos. Vale, pues ya tenemos nuestro team-up realizado. Sacamos la información de 2009-07 con el ID de producto. Imaginemos que queremos cambiar este ID de producto por la descripción del producto, para sacar una información más legible, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es incluir nuestra tabla de productos, ya que es nuestra segunda tabla de dimensión, con un MySQL input, y lo conectamos al team-up también. Se nos va a conectar como otro lookup, ¿vale? Si nos metemos aquí, ya no son dos, ya son tres los flujos que tenemos de entrada. Aquí podríamos conectarle el ID de producto y aquí, en lugar de sacar ID de producto, voy a sacar la descripción del producto. Voy a subirlo uno para arriba, ¿vale? Teníamos descripción del producto, nombre de agente, apellido de agente. Esta salida voy a eliminarla para no liarlo, etc. ¿Vale? Y si yo ejecutase, ya me aparecería la información de la descripción del producto, el agente que lo ha vendido, el apellido, el número de unidades y el importe. En este componente team-up además podemos realizar cálculos, ¿vale? Vamos a hacer aquí un importe medio. Un importe medio que es de tipo integer. Vamos a ponerle tipo integer, aunque perdamos los decimales, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es la división entre el número de pedidos y el importe de pedidos, ¿vale? Para ello vamos a entrar en la ventana de edición de las expresiones. En esta ventana de expresión nosotros podemos utilizar todas las funciones de Java. Como siempre, si pulso control espacio, aquí me aparecen todas las variables de todos los componentes que yo tengo en el proceso y además todas las funciones que Talend me permite usar con Java. En este caso lo único que quiero hacer es una división. ¿De qué campos? Pues quiero hacer una división del número de pedidos, ¿vale? Y lo quiero dividir entre el importe de pedidos, ¿vale? Esta es la información que yo quiero mostrar por este campo. Pero aquí, como os digo, si quisiese hacer cualquier transformación o quisiese llamar a cualquier función que he definido yo en la plataforma, ¿vale? Podría hacerlo, ¿vale? Estas funciones, que están definidas por el usuario, son aquellas funciones que yo defino aquí en la parte de código. Aquí en código, en rutina, yo puedo crearme una rutina con una función de Java que me haga una cosa específica, pues un refresh token, por ejemplo, donde yo aquí tengo un editor de Java, puedo importar las librerías que requiera y puedo crearme mis métodos, ¿vale? Todos estos métodos yo podría llamarlos desde cualquier ventana de team-up o cualquier opción de configuración de los componentes de Talend, ¿vale? Si yo ejecuto esta parte ahora,
Bueno, le he puesto la división al revés. ¿Vale? Dividido entre esto. Y me daría un número entero. Le quitaría los decimales. Me daría el importe medio por cada uno de los pedidos. Me ha dado algún error aquí por la división entre 0, ¿vale? Ya que el número de pedidos es 0. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues bien, podemos utilizar alguna función que me excluya las divisiones entre 0 o podemos crear una if anidada aquí en Java, ¿vale? Vamos a hacer que cuando número de pedidos sea 0, entonces me ponga un 0 y que si no, me ejecute la cuenta, ¿vale? Este es el formato de la if corta en Java, ¿vale? Que es la condición, un interrogante, lo que tiene que salir si es cierto, 2 puntos, lo que tiene que salir si es falso, ¿vale? De este modo eliminaríamos esta limitación de divisiones entre 0, porque cuando vea que el valor por el que voy a dividir es 0, lo que hago es poner un 0 directamente, ¿vale? Y aquí tendríamos la información de forma correcta. Imaginaos que lo que queremos es quitar el nivel de producto y sacar un listado del número de pedidos e importe de pedidos por cada uno de los agentes, ¿vale? Yo lo quitaría de aquí. Este flujo ya perdería el sentido, o sea que podría eliminarlo. Yo de momento lo voy a desactivar, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es agregar la información, agregarla para poder sacar la suma del número de pedidos para cada uno de los agentes. Para ello vamos a utilizar el componente tAggregateRow. Con coger el componente y soltarlo en el flujo, se me cuela entre medias, ¿vale? Me dice, ¿quieres coger el mismo esquema que el target? Pues sí, porque la información que quiero colocar es la misma, ¿vale? De aquí a aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues quiero hacer un group by por estos 3 campos, ¿vale? Le digo OK. Quiero hacer un group by por estos 3 campos. ¿Y con el resto qué quiero hacer? Pues con el número de pedidos quiero hacer la suma. Con el importe de pedidos quiero hacer la suma. Y con el importe medio voy a hacer la media, ¿vale? Aunque no sea lo más correcto, aunque esta división hubiese que hacerla aquí, después de la agregación, de momento voy a hacer la media. Y aquí me va a sacar un listado de mis 5 agentes en 2907, ya que estoy filtrando la salida, y el número de pedidos y el importe que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Le voy a poner formato tabla para que podáis verlo más sencillo. ¿Vale? De esta forma vería la información que está sacando. Como he visto, he hecho join, he agregado la información. ¿Qué más componentes hay? Pues tenemos un filter row para hacer una acción específica de filtro. Si yo en este filtro le digo que el agente es el 1, pues me va a filtrar la información con la que se va a procesar todo esto, ¿vale? Yo tengo aquí un sort para ordenar la información antes de cargarla en un fichero o en una tabla. Este componente de short para base de datos no se suele utilizar, pero sí se suele utilizar mucho para preordenar la entrada de una agregación. ¿Qué ocurre? Esta agregación, como en todos los procesos ETL, como en todas las herramientas de integración de datos, son las más costosas. Las operaciones más costosas son los join y las agregaciones, porque tiene que recoger toda la información antes de empezar a soltar información, ¿vale? Una opción de optimización es incluir una ordenación y en lugar de utilizar el componente aggregateRow, podemos utilizar el componente aggregateSortedRow. ¿Qué ocurre con este componente? Que es mucho más ligero que la agregación, porque no tiene que esperar a recoger toda la información de entrada para empezar a soltar registros, sino que cuando los componentes por los que estoy agrupando cambian, yo ya sé que no me van a volver a venir más adelante porque la entrada está ordenada exactamente por esos campos. Entonces agrego esa información y la suelto y cojo el siguiente set de información, ¿vale? Para agrupar. Entonces este componente se suele utilizar en procesos donde las agregaciones son sobre muchos datos. Aunque ya os digo que Talend no tiene una limitación en la información que puede procesar, sino que depende totalmente del hardware en el que se ejecute y de la memoria RAM y memoria a Java que le podamos asignar. Bueno, pues eso ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.